Bienvenidos al canal de Design Junior. Veremos ahora un video de simplificación de funciones booleanas. Es un tema de sistemas digitales, electrónica digital, dependiendo de la materia o el nombre. Siempre es en base a sistemas por medio de compuertas lógicas, etc. Les recuerdo que ya tenemos una lista de reproducción y videos relacionados con este tema, entonces pueden ir. Y en este video vamos a complementar todavía esos ejemplos aplicándolo a esto. Vamos a simplificar utilizando álgebra booleana. Recordamos que la álgebra booleana emplea estos postulados. Si aún no conocemos los postulados de memoria, entonces hay que irlos bosquejando de acuerdo a cada una de las operaciones. La idea es simplificar las expresiones. Entonces, para poder hacerlo, lo que hay que hacer es, de momento, si tenemos una expresión así en suma de min términos, como lo vemos aquí, es factorizar los términos. En este caso me doy cuenta que el factor común de estos es x, entonces x que multiplica a y más y', es decir, una simple factorización común, de factor común. Y el término que está en el paréntesis, y más y' equivale a la unidad. Esto de aquí. Entonces sería, es x por 1, pues nos queda solamente x. Recordemos que este postulado lo encontramos justo aquí. Y más y' es x más x' me da la unidad. Porque una variable más su negada, como nada más tengo los números binarios 1 y 0, pues 1 más 0 o 0 más 1 siempre me va a dar la unidad, tal como lo tenemos aquí. Y esa unidad multiplicada por x, pues nos queda nada más la letra x. Entonces, el primer término, el primer ejercicio simplificado, solamente nos queda x. Vamos ahora con el segundo ejercicio. A veces tenemos no la suma de min términos, sino tenemos productos así. Entonces conviene desglosarlos. Aquí vemos que podemos aplicar propiedad distributiva. Entonces, x que multiplica a x más y' y y que multiplica a x más y'. ¿Qué nos da de todo esto? Bueno, nos queda lo siguiente. X por x nos queda xx. Recordemos que aquí no existe x cuadrada. Se tiene que escribir así. Más, ahora, x por x' me quedaría xy'. Más y por x me quedaría xy. Más y por y' me quedaría más y'. Y aquí tenemos algunos términos que se van a simplificar. Para empezar, y por y', esto siempre nos da 0. Recordamos que el postulado que lo avala es este que tenemos aquí. X por su negada me da siempre 0. Ahí está. Luego, x por x. Esto de aquí siempre nos va a quedar una sola x de esta manera. Entonces podemos ir simplificando. Aquí lo vemos. X por x me da x. Ahora entonces, ¿qué tenemos? Arrastrando esto me queda aquí esta x, y este término me doy cuenta que puede ser factorizado tal como el ejemplo de arriba. De hecho es idéntico, véanlo. Entonces me quedaría x como factor común, que multiplica a y' más y. Y del ejercicio anterior nos dimos cuenta que esto equivale a la unidad. Entonces 1 por x me queda x. Y luego me queda x por 1 me queda x, entonces me queda x más x. ¿Cuánto es x más x? Pues es x como tal. Entonces, esto es siguiendo un postulado de la álgebra booleana que tenemos aquí. X más x nos da x. Entonces, el resultado para el segundo ejercicio también es, su más mínima variable es x. Ahí está. Vamos ahora con el ejercicio número 3. Entonces, para el ejercicio número 3, tenemos estos min términos así. Entonces, lo ideal siempre es comenzar a factorizarlos. Los que yo pueda visualmente identificar. Por ejemplo, me doy cuenta que este término que tiene 3 y este término que tiene 3 se pueden factorizar. Vean que xy y xy es factor común en ambos. Entonces voy a factorizar esos dos. Me queda xy y que multiplica a z para el primer término más, para este término me quedaría z'. Y ese otro término simplemente lo desplazo, lo arrastramos así. Entonces tengo z más z', ya vimos que esto de aquí me da la unidad. Entonces me queda xy por 1, me queda xy más x'. Ahora me doy cuenta que el factor común aquí es y. Entonces y multiplica a x más x'. Y esto otra vez nos damos cuenta que nos da la unidad, entonces 1 por y, pues me queda y. Y listo. Tengo ya la simplificación de toda esta función booleana. Les recuerdo que este método de álgebra booleana es implementado gracias a la simplificación, lo cual nos va a dar que un circuito de esta manera se simplifique a solamente una variable o dos variables.
Esto obviamente no es el método más efectivo, el más efectivo siempre es mapa de Carnot, pero si poseemos una buena habilidad del álgebra booleana, podemos entonces también pues, simplificar el circuito a su más mínima expresión. Vamos con el ejercicio número 4. Tenemos que es zx más zx'. Entonces me doy cuenta que lo primero que tenemos como factor común es la z. Partimos desde lo básico. Entonces z es factor común que multiplica a x más x'. Así nos quedaría la primera factorización. Ahora me doy cuenta que no existen postulados donde interfieran, o se puedan simplificar aquí. Yo no tengo factor común para volver a simplificar. Pero tenemos un postulado de este tipo. Este que es x más y z, cuando son tres variables diferentes, se puede factorizar de esta manera. X más y por x más z. Entonces, si lo de adentro lo factorizamos así, justo como nos dice, son dos paréntesis. Entonces esto sería x, de hecho la x se repite en ambos, y lo que acompaña serían las otras dos variables aquí repartidas. Uno sería x' y el otro sería el más y. Ahí está. Y ahora sí nos damos cuenta que x más x' me da 1. 1 por z, nos queda z, que multiplica a x más y. Y de ahí, las tres letras, si nos damos cuenta, son completamente diferentes. En los postulados de la álgebra booleana, el único que me permite hacer esto es cuando se hace esta factorización, que es la que acabamos de hacer aquí, en términos de dos paréntesis. Aquí tenemos este que se repite una letra, si nos damos cuenta, entonces no puedo aplicar este teorema. Y aquí es muy similar, ven, pero x está aquí y x también está dentro y acá no. Acá las dos letras son diferentes, entonces no podría yo aplicar el teorema de absorción. Entonces, como circuito final o como simplificación final nos quedaría así. La z que multiplica a x más y. Ahí está esta primera parte de ejercicios ya resuelta. Vamos con los últimos dos ejercicios para poder seguir repasando estas simplificaciones de funciones booleanas. Entonces, como me doy cuenta aquí, tengo nuevamente productos, pero aquí tengo el símbolo de la negación dentro, fuera de un paréntesis. Entonces, podemos aplicar aquí el famoso teorema de De Morgan. El famoso teorema de De Morgan es este, que tenemos aquí. Me dice que si yo tengo una suma y está negada, esto se va a reemplazar a un producto con ambas variables negadas. Y análogamente, si yo tengo un producto de variables que está negada, esto se va a reemplazar por una suma de estas dos variables, ambas negadas. Entonces es muy claro el teorema de De Morgan. Entonces vamos a aplicar De Morgan a cada uno de los términos. Primero voy con el término que está A más B'. Aplicando aquí De Morgan, como De Morgan es una equivalencia, es una como transformación, una especie de transformación. Entonces esto lo voy a transformar a otra cosa. Transformando esto con De Morgan me quedaría A' por B'. Veanlo. Cambian las dos letras, las dos se hacen negadas y la operación de suma cambia a un producto. Listo. Ahora, esto de aquí es nada más aplicando aquí. Ahora voy a hacer la otra transformación con esto, que sería A' más B', y también está todo negado. Entonces, aplicando el teorema de De Morgan, las dos letras cambian, sería AB en este caso, así, y este más cambiaría a por, a un producto, de esta manera. Y ya no pondría yo la negación. Ojo, que lo que estamos haciendo es transformar esto por medio de la negación a su equivalente gracias al teorema de De Morgan. Listo, ahí está. Entonces ya tengo esto. Y vean, si nos damos cuenta, al tener esto justo así, entonces, ¿a qué sería igual? Sería A', o sea, si yo pongo todo, sería AB por A' por B'. ¿Y esto cómo lo puedo simplificar? Pues sabemos que A' por A, y luego aquí viene B por B'. Entonces lo puedo agrupar justo así, es lo mismo. Recuerden que el orden de los factores no me va a alterar al final el producto. Entonces, A' por A, pues nos da 0 siempre. B' por B nos da 0 siempre. Entonces, 0 por 0 nos queda 0. Y así nos quedaría. Y de hecho sí, porque estas operaciones son análogas unas con otras. Son contrarias exactamente, son inversas. Ahora, vamos con este ejercicio. ¿Qué sería? Bueno, lo primero que vemos aquí adentro del paréntesis se puede hacer ya una factorización con la W. Me quedaría así, W que multiplica a Z' más Z, ¿sí? Más el XY.
Entonces, esto de aquí es la unidad. 1 por W me queda W y W por Y me queda YW. Ahí está. Más XY, de esta manera. Ahora me doy cuenta que aquí existe un factor común, que es la Y. Entonces, factorizamos en base a Y, que me quedaría Y por omega más X. De esta manera, puede quedar así. Bueno, aquí ya tengo una solución, pero aquí también ya tengo otra. Entonces, ambas son soluciones viables. Lo único que me interesa saber es cuál de estas dos puedo implementar de manera más fácil. Pero de esta forma, pues no tenemos más complejidad. Nos quedaría de esta manera. Y listo. De esta forma terminamos estos pequeños ejemplos y seguiremos renovando nuestro contenido de electrónica digital, lo que es sistemas digitales básicos. Les recuerdo que ya existe una lista. Suscríbanse al canal, compartan el video por las redes sociales y regálenos un like. En este video vamos a simplificar nuestra tabla de verdad. Recordemos que para las funciones booleanas tenemos tres tipos, o mejor dicho, tres cosas que se relacionan en una función booleana. La función booleana es una manera de describir un circuito, en un circuito de sistema digital basado en lógica booleana. También la tabla de verdad viene adjunta y después de esto el diagrama de circuito electrónico. Entonces, vamos primero nosotros a plantear lo que es la simplificación de las funciones booleanas. Para esto necesitamos la función booleana normal. Tenemos dos salidas, que es T1 y T2, y estas responden a las combinaciones de las entradas A, B y C. Entonces vamos con la primera función, que es para T1. Recordemos que podemos utilizar aquí el método de min términos, es decir, considerar los unos y ver las combinaciones que se asocian a cada min término, o los ceros para en el caso de los max términos. Vamos a considerar los min términos. Entonces acá tengo el primer min término, que es este 1. Vamos a tomar estos tres y el primer min término sería A en 0, B en 0 y C en 0. Recordemos que esto se pone como A negada, B negada y C negada. Todos están en 0. Más el siguiente min término, que es la otra combinación del 1, que es esta. Ahora es A negada, B negada y C. Sería A negada, B negada y C. Y luego sería el tercer 1, que sería A negada, B, C negada. Entonces sería A negada, B, C negada. Listo. Ahora, ya que tengo la primera función, vamos a simplificarla utilizando nuestra álgebra booleana. Entonces, vamos a ver qué podemos factorizar. Si nos damos cuenta, el primer término y el segundo tienen factor común, que es A'B'. Entonces, si nosotros ponemos A'B', esto va a quedar que multiplica a C' más C. Y luego vendrá el siguiente término, que es A'Bc'. Listo. Ahora sabemos que esto equivale a 1. Entonces 1 por esta cantidad se simplifica, es decir, quitamos una letra y de dos términos nos arroja nada más un solo término. A'B' por 1 me queda A'B'. Y esto sería más A'Bc'. Listo. Ahora, si nos damos cuenta de aquí, ¿qué más podemos hacer? Podemos aquí hacer la factorización con respecto a A'. Vamos a ver qué nos arroja. Si hacemos factorización con respecto a A', nos quedaría B' más BC'. Ahí está. Y recordamos que existe otro de los teoremas o postulados que me permiten esto de aquí, esta especie, factorizarlo en dos paréntesis. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a ver, sería A' y esto se sustituye por dos paréntesis. Y la primera letra se repite en los dos, entonces sería B'B. Y luego estas dos letras se reparten para quedar como sumandos en cada paréntesis. Aquí sería B y aquí sería más C'. Listo. Ahora otra vez nos encontramos con B' más B, sería la unidad. Y esto nos quedaría 1 por A', pues me quedaría nada más A', que multiplica a B más C'. Y aquí nos damos cuenta que estas funciones, esta función ya reducida ya nada más es un circuito muy simple, a diferencia de este, y tiene tres letras, ya no se puede aquí factorizar, las tres letras son diferentes. Entonces, retomando esta parte, nuestra primera función, esta que acabamos aquí, T1, quedó simplificada como A' por B más C'. Listo.
Ahí está, ese sería el circuito que nos arroja. Vamos ahora, vamos a borrar esto y a hacer para la segunda función, que sería t sub 2. Entonces, esta de aquí, vamos a ponerla, es el resultado que me entregó t1 ya simplificada. Entonces, vamos ahora con t sub 2. T sub 2 tiene aquí una buena cantidad de unos, véanla, es esto. Entonces, si nosotros queremos ahí simplificar en base a los min términos, tendríamos nuevamente que asociar todos los min términos que son con el 1. En este caso sería A', B, C. Vamos con el primero, que es este, entonces vamos a hacer esto. Ahora el segundo sería A, veamos acá, A, B', C'. Entonces me quedaría A, B', C'. El tercero sería A, B', C, A, B', C. Luego el cuarto sería AB, C'. Y finalmente el último que nos quedaría acá, que sería ABC. Ahí está. Entonces me quedan 5 min términos y utilizando nuestra álgebra de Boole vamos a poder simplificar la función. Entonces, nos damos cuenta que podemos factorizar ¿cuál? Siempre tratemos de factorizar de dos letras. Bueno, en caso de que tengamos tres letras, factoricemos en base a dos letras. Si tenemos dos letras, podemos factorizar en base a una. Es decir, siempre dejando una letra como el factor que va dentro del paréntesis en la factorización. Vamos a ver cómo lo hacemos. Por ejemplo, aquí me doy cuenta que C, bueno, ninguna es común en estos, pero aquí, acá sí, acá es AB'. Y vean que me quedaría. Me quedaría C' más C. Y sabemos que C' más C me da 1. Entonces me queda AB'. Entonces aquí este término me quedaría así. Me quedaría A, B', este, AB', únicamente factorizando estos dos. Luego viene este que es A', que no tiene nada que ver con este. Y luego viene este, ABC'. Y estos de aquí, este y este también lo puedo ver. Tienen factor común que es AB. Y me quedaría AB que multiplica a C' más C. Entonces con esto, C' más C se hace la unidad y 1 por AB me quedaría más AB nada más. Así, de esta manera. Ahora nos damos cuenta que AB' y AB se pueden factorizar. Estas dos, en base a la A. Entonces me quedaría A, que multiplica, pues lo mismo, B' más B, que me da 1, 1 por A, me quedaría A. Y nada más me queda este término aquí que no se pudo factorizar, que es A'BC. Ahí está. Entonces, que es el primerito, justo este de acá, que es A'BC. Ahora de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues ya no tenemos como que mucho en cuanto a la factorización. Lo vamos a dejar así. Entonces, la función para T2, la más simple que hemos encontrado es esta. A más A'BC. Ahí está. Ahora entonces, si ya tenemos las funciones más simples, queda entonces mostrar cuál es el circuito lógico que nos va a producir estas salidas. Y aquí hay otro dato importante. Nosotros podemos jugar con las funciones
En este video traemos lo que es implementación de las funciones booleanas. Les recuerdo que ya existe una lista de reproducción con estos temas. La lista es electrónica digital y ya tenemos un avance importante de videos. Entonces les recomiendo checarse y darse una vuelta por esa lista. Vamos ahora a implementar para esta función booleana que nos dan aquí todo esto que tenemos del lado derecho. Lo primero que nos piden es encontrar una tabla de verdad, una tabla lógica. Entonces, para esto lo hacemos de la siguiente manera. Vemos cuántas entradas tenemos, que es X, Y y Z. Entonces tengo una tabla con 3 entradas. Por lo tanto, las combinaciones, si recordamos, pues van a ser 8 combinaciones. Y una F, que va a ser la función de salida. Entonces, las combinaciones que tendría yo aquí sería la de 000, 001, 010, 011, la combinación 100, 101, 110 y finalmente puros unos. Ahí está. Ahora vamos entonces a implementar nuestra tabla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues haciendo las operaciones respectivas. ¿De qué manera aquí nos puede dar un 1 en la función booleana? Pues haciendo que cada uno de estos pequeños min términos, cada uno de estos sumandos me dé 1. ¿En qué condiciones me da 1? Pues cuando x y y valen 1, los dos. Entonces, ¿en dónde vale x y y 1 los dos? Vamos a ver x y y. Aquí y acá. Entonces, mientras que aquí valen 1, significa que toda la función booleana valdrá 1. Ya que este sumando, este min término, justo en ese punto me da un 1. Entonces, 1 más lo que tenga yo de este lado me seguirá dando una unidad en lógica booleana. Ahora, vamos con dónde es x, y'. ¿En dónde se da esto? Sería x1 y para y, como está negada, sería 0. Entonces, ¿dónde se da x1 y y0? Vamos a ver x1 y y0. Aquí se da. Ahí está. ¿Dónde más se da x1 y y0? Aquí también. Entonces, acá tengo otro 1 más. Ahí está. Y finalmente me falta el último min término que tenemos aquí. ¿En dónde se da y', z? Es decir, y vale 0 y z vale 1. Vamos a ver acá, y0 y z1, justo aquí tenemos un 1. ¿Y dónde más hay? Pues hasta acá, ¿no? Acá, justo acá, que es y0 y z vale 1, justo acá. Entonces, pero este ya está implementado con un 1 porque se traslapa con otro de los resultados, entonces así me queda. Y todo lo demás me daría automáticamente 0. Ahí está. Entonces, de esta manera, nosotros ya tenemos implementada nuestra tabla de verdad, que es el primer punto, tabla de verdad, listo. Vamos ahora a obtener una función lógica simplificada, que es el punto número 2. Para eso necesitamos aplicar el álgebra booleana. Entonces, ¿cuál será la función lógica más simplificada de todo esto? Si recordamos, en un video anterior vimos cómo factorizar estos términos. Entonces aquí es factor común x que multiplica a y más y'. Todo esto para estos dos términos aquí. Y lo que sigue sería más y', z. Listo. Entonces tengo esto. X más y' nos da 1. Por lo tanto sería 1 por x, me quedaría x más y', z. De esta manera nos quedaría implementado. Entonces nos damos cuenta que justo aquí lo que tenemos es la función booleana de esta manera. Son 3 letras diferentes, entonces posiblemente ya no se pueda simplificar más. Listo. Entonces ya tenemos la función lógica de esta función booleana simplificada. Ahora vamos con el siguiente punto, que es implementación con AR, OR y NOT. Entonces yo aquí tengo la función lógica. Entonces el siguiente punto es fácil. Lo único que tengo que hacer es hacer la implementación. Es decir, aplicando toda la gama de compuertas que yo tengo de funciones booleanas, la AND, función OR y función NOT. Entonces, acá me doy cuenta que hay un sumando, entonces la suma es arrojada por una compuerta OR, así me queda, como en la función de salida, y vemos que en una entrada tengo un sumando que es X, entonces X va de manera directa. Y en el otro sumando tengo un producto, entonces el producto me lo va a dar una compuerta del tipo AND. Ahí está. Este es otro sumando y esta compuerta de tipo AND tiene un producto o una multiplicación de y', z. Entonces y, como es y', deberá de llevar un inversor. Ahí está. Y la z pues no tiene, entonces la dejamos así libremente poniendo únicamente la entrada de z.
Cabe mencionar que lo que estamos implementando aquí es utilizando lógica positiva, que es usualmente lo que la mayoría de las escuelas, de los colegios o incluso de las materias se empieza a analizar. Entonces de esta manera nos quedaría el paso o el número 3, que sería la implementación. Ahí está. Ahora vamos con el 4 y con el 5. Los siguientes pasos nos piden una implementación del tipo únicamente empleando funciones OR y funciones NOT. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría esto. Yo ya tengo aquí la simplificación, entonces voy a tomar la simplificación. No me especifican qué sea, voy a tomar yo entonces la parte de simplificada. Y la primera es únicamente considerando funciones OR y NOT. Entonces todo lo que sea producto lo debo de omitir. Y vemos aquí que esto de aquí, justo esto que tenemos aquí, vamos a ponerle otra subfunción. Vamos a ponerle una función f sub 1. Vamos a ponerla así. Y esta función es únicamente y'(z). Como esta es la función que está en producto, es la que me interesa cambiar. Y para eso utilizamos los teoremas de De Morgan. Sabemos que si nosotros hacemos lo siguiente, negamos la función, obviamente tengo que también negar esto. Y aplicando De Morgan al lado derecho, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, cambiamos las letras en cuanto a su complemento. El complemento de y' sería y el complemento de z sería z'. Como están en producto, ahora cambian a suma. Ahí está. Y lo que tengo aquí, la función es y más z', pero esto es f1'. Entonces, para poder nosotros quitar este prima, pues entonces ponemos un inversor a la salida. Así, de esta forma. Sabemos nosotros que si de acá aplicamos De Morgan, nuevamente, regresaremos a la función original. Véanlo. Si yo aplico aquí De Morgan, sería y', y como están en suma, quedarían en producto. Y ahí está. Llegaré yo a la misma función gracias al teorema de De Morgan. Entonces yo ya transformé esta pequeña función, que era un producto, en una suma. Entonces, ¿cómo quedaría mi función únicamente empleando puras for y not? Esto es x más, y esto entonces va a cambiar a esto, que es un paréntesis, y más z', y todo esto prima, nada más la función del paréntesis que vemos acá. Y si nos damos cuenta, nada más estamos empleando funciones OR, que son sumas. No tengo productos, nótense que no hay multiplicaciones. Y también lo único que tenemos es funciones del tipo NOT, es decir, inversores. Y ahí está. Esta sería la manera de implementar el punto número 4. Y ahora vamos entonces con nuestro punto número 5. Hacer análogamente de la función resultante, ahora únicamente utilizando AND y NOT. Entonces vamos a hacer algo muy similar. Vamos a ver cómo nos queda. Ahora únicamente puedo emplear el producto y obviamente la inversión. Entonces voy a quitar las sumas. ¿Dónde hay suma en la función resultante? Aquí. Es decir, ahora la función que tengo, vamos a ponerle f sub 2, es x más y'(z). Lo que me interesa es esta suma. Entonces acá tengo yo dos términos. Entonces, ¿cómo los quito? Pues otra vez empleo De Morgan. Aquí, y todo esto lo tengo que negar. Entonces vamos a ver qué nos quedaría. f2'. Y si yo aquí nego estas dos, entonces vean lo que va a pasar. Esto sería como x, pasaría como negada. Y este, que es ahora un producto, vean que, de hecho, no nos convendría así, porque si este producto lo niego, va a quedar en una suma. Y lo que no quiero yo son sumas. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. En lugar de pasar por ahí, mejor. Yo ya sé que esta función, la que está aquí, es resultante de esta. Y si yo esta, de alguna manera, también la negamos, entonces lograríamos obtener ya finalmente nuestra función. Entonces vamos a poner esta función, la función y'(z). Vamos a darle un nombre, por ejemplo le puedo dar el término a, ahí está. Entonces mi función f sub 2 puede quedar como x más a, así de simple, ¿ok? Ahora sí, aplicamos De Morgan a ambos lados, prima de un lado y prima del otro lado. Aplico De Morgan y entonces esto me quedaría como x' a', en producto ya, así. Pero todo esto es la función negada, entonces quitamos esto y negamos toda esta parte. Y ahora nada más es cuestión de implementar
y sustituye quién es A, quién viene siendo la función A. Entonces mi función sería x', ahí está, por A', pero A es y', z, y esto todo me dice que va negado, entonces debo de ponerlo, pues normalmente, o sea, esto de aquí que es A, esto simboliza A, esto va negado, y luego toda la función, ¿sí? O sea, todo en paréntesis va negado ahí, y así nos quedaría. Esto obviamente porque nosotros requerimos únicamente funciones de producto y funciones NOT. Entonces justo nos quedaría así. Vemos que nada más hay multiplicaciones e inversiones. No tengo la parte de las sumas. Y ahí está. De esta manera terminamos una implementación de las funciones booleanas con algunos puntos importantes que muchas veces se piden en este tipo de ejercicios.